Hola, hoy es 4 de noviembre de 2020 y precisamente un día como hoy, pero de 1865, se estrenaba en el Teatro Nacional, que en ese tiempo era un salón dentro de Palacio Nacional, la obra de Don Juan Tenorio en honor a Carlota. Ya algunos me han dicho que no le diga emperatriz, ¿no? Sino simplemente Carlota. Bueno, es que ahí se dividen mucho las opiniones, ¿no? Si realmente fue emperatriz o no, emperatriz de facto, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a entrar mucho en detalles, pero empezó esta obra de Don Juan Tenorio, que ya se había estrenado en México anteriormente, pero bueno, esto le da otro sentido muy especial. ¿Por qué se estrena ese día en el Teatro Nacional en México? Bueno, pues era el santo de Carlota. Precisamente ustedes saben que el 4 de noviembre es el día de San Carlos. Por cierto, muchas felicidades a todos los Carlos, que hoy es su santo. Y bueno, pues los felicitamos. Y ese día también era el santo de Carlota. Entonces, ahí, bueno, pues el propio autor del Don Juan Tenorio, que era José Zorrilla, José Maximiliano Zorrilla era su nombre completo, estrenó esta obra y él mismo la dirigió. Pero ¿cómo vino a dar José Zorrilla aquí a México? Bueno, pues eso es lo que vamos a empezar a contar en esta historia un poquito desde el principio. Por favor, si lo están escuchando, me pueden poner en los comentarios si se escucha bien. Siempre, bueno, pues los que ya han estado por aquí con nosotros saben que tenemos un poquito de problemas con el audio. Y de hecho ahorita también teníamos problemas, perdón por andarme aquí con el ojo, que tengo como un poco de alergia. También hemos tenido un poco de problemas con la cámara, incluso la semana pasada se nos fue por completo la cámara y entonces apenas estamos recuperando algunas cosas y por eso pues quiero saber si sí se está escuchando, así que por ahí si lo ven, porfa avísenme. De todas maneras vamos a, como les comentaba, a empezar a contar esta historia. Hace 2 años intenté hacer este video, pero tenía muchos gatitos bebés en ese tiempo que íbamos a dar en adopción. Y todos se empezaron a subir encima y pues total que ya no pude hacerlo, ¿no? Ellos fueron los responsables de arruinar ese video de José Zorrilla. Así que 2 años después también tengo gatitos, pero un poco más grandes, entonces espero que se porten bien. Ahorita los dejé durmiendo y a ver si no se ponen muy latosos y nos dejan hacer este video. Mi hermano está en clase, así que también, porque luego también hay interrupciones. Pero de todas maneras, si hay alguna interrupción, pues ya yo les avisaré. Bueno, José Zorrilla nace en Valladolid, España. Pues él era un autor español y bueno, nace en febrero de 1817. Todavía estaba en el poder Fernando VII, que fue el rey de España, del cual nos independizamos, aunque él nunca aceptó la independencia. Era un rey bastante absolutista. Y entonces el papa de José Zorrilla era pues partidario de ese régimen, era muy conservador el señor y pues le gustaba pues que se siguieran sus órdenes, ¿no? Entonces a su hijo, a José Zorrilla, lo va a encaminar hacia la carrera de las leyes. Pero esto era algo que, pues para lo cual José Zorrilla no tenía dotes ni interés alguno, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido el interés, pues hubiera estado muy bien, tal vez hubiera sido pues un buen abogado, ¿no? Pero pues para él eso no estaba en sus intereses y entonces estudiaba poco. Él mismo confiesa en sus memorias. Este video lo hemos titulado Memorias del Tiempo Viejo, porque así tituló José Zorrilla a las memorias que tuvo desde su nacimiento, bueno, desde que él se acordaba, ¿verdad? De hecho, hasta que regresó a España después de haber estado en México. Entonces de eso va a tratar. Y bueno, estas memorias han sido publicadas, fueron publicadas en Porrúa, Memorias del Tiempo Viejo, y recientemente, aunque bueno, no tan recientemente, algunos años, fueron publicadas por Conaculta, las Memorias del Tiempo Mexicano de José Zorrilla. Entonces, ahí narra todo lo que pasó en nuestro país y que también es parte de lo que vamos a platicar. Y entonces, bueno, pues empezamos con un José Zorrilla muy jovencito, rebelde, que no quería estudiar lo que le decía su padre. Entonces, lo habían internado en un colegio jesuita.
Y él lo que más le gustaba hacer, pues era la parte de las artes, el dibujo, escribir, poemas, escribir obras de teatro. De hecho, él empezó a interpretar también ahí, obras de teatro y bueno, pues también a escribirlas. Esperen, una ambulancia. A ver si no se oye mucho el sonido. Me parece que no porque tenemos el micrófono, pero si no, ustedes, avísenme si se está, escuchando bien. Y si no, pues vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Es que siempre me estoy interrumpiendo un poco en esto, pero es para poder checar que todo esté bien. A ver, vamos a ver. Creo que sí se está, transmitiendo, qué bueno. Sí, porque les digo que hemos tenido, fallas técnicas. De todas maneras, los que no puedan ver este video, pues después ya lo vamos a subir a YouTube. Tenemos también, otro tipo de planes, mientras se van integrando más personas. Bueno, hace rato, me encontré con una amiga en el Tianguis y bueno, pues es una amiga que les quiero presentar ya desde hace mucho tiempo. No va a ser ahorita porque pues bueno, este video ya estaba, planeado para hacerlo, hoy de esta manera, pero, probablemente después hagamos algo en Zoom. Por el momento, bueno, pues en Facebook Live no puedo incluir a más personas por esto de la pandemia, pues solamente estamos los que estamos aquí, igual solamente los que vivieran aquí en la casa, ¿no? Pero hemos hecho algunas reuniones en Zoom, como ustedes saben, para el grupo del estudio de Clio, antes conversando la historia de México. Es un pequeño paréntesis, como le digo yo, anuncios parroquiales. Y bueno, pues estas reuniones también se suspendieron por el momento, por mucha actividad que pues he tenido de mi parte. Y bueno, pues tal vez se reanuden el próximo año, como les digo, ya faltan nada más 2 meses, pero este proyecto con esa amiga que les digo, pues ya tenía más tiempo. De hecho ya me había avisado desde antes de que empezara la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a transmitir en Radio Arucol, de manera solitaria, ¿no? Y ya me había dicho ella, ¿no? Que algún día le gustaría participar. En ese momento, bueno, pues quedaba en veremos. Después vino la pandemia y entonces esperamos retomar esto. Ella, yo creo que les va a platicar acerca del volcán Popocatépetl, porque ella sabe mucho de eso y de sus leyendas, y que ella le llama el Precioso. Entonces vamos a platicar con ella acerca de eso, pero eso será pues después en otro evento, así que quedan invitados. Y las reuniones del estudio de Clio, bueno, pues esas sí van a tener que esperar un poco más. Ahí somos más integrantes y pues necesito, bueno, pues hacer una coordinación, ¿no? De tiempos de todos ellos, pero pues ellos también están dispuestos con mucho gusto. Y bueno, sucede de mi parte ahorita que no he podido coordinar en ese aspecto, pues han aumentado algunas actividades, ¿no? Estoy aquí, pues estudiando y trabajando a la distancia, como muchos de ustedes supongo. Pero bueno, vamos a continuar entonces con José Zorrilla. Entonces fíjense nada más algunas travesuras que hacía él. Bueno, pues les he dicho, ¿no? No le interesaban mucho, pues ni las ciencias exactas, ni tampoco ciencias sociales, que en ese entonces, bueno, pues no eran conocidas como ciencias sociales, sino simplemente, bueno, pues esto de las leyes no era de su interés. Le gustaba el esgrima, le gustaba el dibujo, le gustaba escribir y hacer teatro. Y aparte de eso, también se enamoró de una de sus primas. Y entonces él lo que le llamaba su primer amor, ¿no? Pero pues cómo iba a andar ahí con una de sus primas. Entonces el papá lo envía a otra escuela y le pide a un pariente suyo, que era clérigo, pues que vigile al hijo, porque sí andaba metiéndose en muchos problemas. Pasa esto y de todas maneras sucede lo mismo. O sea, lo envían de Valladolid a Toledo. Y en Toledo sucede lo mismo. Él continúa, ¿no? De la misma manera como era antes. Y pues el papá se desespera y le manda avisar que ya mejor lo va a enviar a trabajar en una viña para que ya no esté desperdiciando ahí el dinero que estaba invirtiendo en su educación, que él pues no quería hacer eso. Y en la noche José Zorrilla le roba un caballo a su primo, una yegua, y se va a Madrid. Entonces Toledo quedaba más cerca de Madrid, ¿no? Ya no quiere regresar a Valladolid, lo iban a enviar a Lerma a trabajar en una viña, pero él en vez de regresar hacia allá, se va a Madrid y ahí empieza a educarse, hagan de cuenta, pues por su cuenta,
en labores literarias. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, pues se iba en lo que en ese tiempo pues eran las tabernas y conocía a varios literatos ahí, entonces podría decirse que se educó en la calle, ¿no? Pero con mucho talento, ¿no? El chico, o sea, a veces sí llegó a pasar bastante hambre porque era lo que podía ganar a veces en esas tabernas, declamando algunos poemas o publicando en algunos periódicos también, que ya después eso hizo. Pero pues sí, al principio se las vio muy muy difíciles y posteriormente fue conociendo otros literatos ahí y se fue haciendo de fama. Entonces ya le pedían, por ejemplo, dar discursos, le pidieron un discurso de que hiciera en relación a un poeta que había fallecido. Entonces ahí fue como que lo fueron conociendo un poco más. Se hizo un poquito famoso y pues ya era lo que a él le gustaba, ¿no? Y aparte era muy joven, porque se ha de haber escapado como a los 18 años y pues seguía ya, ya empezó a entrar en ese medio, ¿no? Que como les digo al principio lo pasó un poco mal. Bueno, pues regresa a su casa y él dice, bueno, pues a lo mejor ya teniendo un poco de más fama, ya empezaba él a escribir algunas obras de teatro y las empezaban a realizar. Y bueno, pues pensó que ya con eso iba a ser más aceptado por su familia, ¿no? Que lo iban a perdonar de que se había escapado. Pero no fue así. Su papá se había enojado mucho y entonces en vez de perdonarlo, le dijo, ¿sabes qué? Pues tú necesitas, pues ya entrar en cintura y que lo casa. Lo casó a los 21 años con una mujer viuda, más 16 años mayor que él, que ya tenía ya un hijo, y le dijo, bueno, pues ni modo, ya, o sea, esto te va a servir para que ya te comportes bien, que trabajes lo que el papá llamaba un trabajo decente y ya no andes haciendo esas cosas ahí, en la literatura. O sea, para el papá, ser poeta y hacer esas cosas era así como algo vulgar, ¿no? Eso él decía que no, que era algo indecente, aparte el teatro, ¿no? O sea, no, no estaba considerado, no tenía muy buena fama en ese sentido, entonces no le gustaba. Y bueno, pues obviamente él, como no quería casarse, lo casan a la fuerza, pues no era muy fiel a su esposa, ¿verdad? Entonces, pues sí le ocasionó varios dolores de cabeza a ella. Aparte, tuvieron una hija y se murió la niña cuando tenía como un año y ya después ya no tuvieron más hijos. Entonces, como que sentía que nada lo ataba ahí a su familia, ¿no? Y ya empezaba a ser un poco famoso por esas fechas, trabajaba él en el teatro, o sea, de todas maneras no hizo caso a su padre que le decía, busca un trabajo, bueno, su papá decía decente, ¿no? Pues no, empezó él a trabajar en el teatro, bueno, digo, ahí era donde estaba su talento, ¿no? Digo, estaba bien que hiciera eso, pero bueno, pues ahí las actrices pues sí le tiraban bastante la onda, ¿no? O sea, él todavía estaba bastante joven y su esposa pues sí se ponía muy celosa y llegó un momento en que le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que vayas al teatro, renuncia a eso. Como que anda fallando un poquito la cámara, espero que no nos vaya a fallar en mitad de esto, si no, pues hago otro video y les paso una presentación porque sí ya vi como, miren, luego empieza así como a temblar la pantalla y entonces ya no funciona, pero vamos a ver, vamos a ver. A ver si nos aguanta, ¿no? Este videíto. Y bueno, pues entonces él no podía renunciar al teatro, ¿no? De esa manera, decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y prefiere, pues así como había hecho antes con su padre, que lo iba a enviar a trabajar a la viña y que él se escapa, pues de igual forma él se va a París y pues deja a su esposa, ¿no? Entonces la esposa pues muy enojada y todo, pero pues él se va a París, ahí también empieza a trabajar en un teatro y continúa haciendo lo que era su labor. Posteriormente pues ya regresa a España otra vez porque le avisan que se murió su mamá. Entonces pues ya va a verla. Su mamá sí lo alcanza a perdonar antes de que muera. Y se regresa él otra vez pues ahí a trabajar al teatro. Y después quien va a morir pues va a ser el padre. Y el padre sí que no lo perdona, ni siquiera cuando está en el lecho de muerte. Entonces lo que cuenta José Zorrilla en estas memorias del tiempo viejo es que él, pues todo lo que escribía tenía como finalidad tratar de convencer al papá de que tal vez sí había tenido éxito en las letras, ¿no? Que aunque él, o sea, no era lo que el papá quería, pero bueno, pues que de todas maneras podría haber hecho algo bueno en ese ámbito.
Entonces, muchas de las obras que él hacía, pues tenían una especie de toque moralizante para que su papá lo viera, ¿no? Que dijera, bueno, es que mira, sirve de algo. Y aparte de que el papá también era así, ¿no? Era un poco moralizante, pero el papá jamás las quiso leer. Y bueno, cuando ya estaba en el lecho de muerte, o sea, ni siquiera quiso ver a su hijo. O sea, sí fue el hijo y el padre, bueno, hasta se volteó para el otro lado para no verlo. Entonces, pues él se sintió muy mal, dice, bueno, pues mi papá no me perdonó ni siquiera en el lecho de muerte y bueno, pues eso él pensaba que le iba a traer muchas desgracias en la vida, ¿no? Fue un golpe moral muy grande para él. Y eso que para esos tiempos ya había hecho el Tenorio. Entonces, el Tenorio fue algo de lo que lo lanzó más a la fama, tuvo mucho éxito. Era una historia que ya era conocida antes, más que nada como una leyenda, y que habían retomado ciertos autores como Tirso de Molina con El burlador de Sevilla para hacer historias y presentarlas en el teatro. Pero era en realidad una leyenda, ¿no? De personaje mujeriego y redento, ¿no? Que pues en la mayoría de las versiones terminaba muy mal. Y en el caso de la versión de José Zorrilla, quizá por eso es que fue diferente y que tuvo un poco de más éxito, pues él sí le da una redención a este personaje por medio del amor con Doña Inés. Y Doña Inés significaba esta parte de la pureza, ¿no? Ella era, pues no era una monja, pero estaba ahí en el convento, porque ya ven que ella era, prometida de otro hombre, pero que la cuidaban ahí en el convento, entonces se vestía como una monja, pero realmente pues no era una monja, no era novicia tampoco, simplemente estaba resguardada ahí por las monjas, pero bueno, pues sí se ve seducida por don Juan, y incluso después ella muere, ¿no? Entonces, cuando hay una escena de fantasmas y es este tipo de escenas y de relaciones con la muerte hizo muy especial esta obra en los tiempos de principios de noviembre, de todos los santos y de los fieles difuntos. Entonces, se acostumbraba pues presentarla en esas épocas. Tanto en España como en México, como ven, pues en España también tienen, o sea, estas mismas fechas de culto a lo, bueno, no es culto, ¿no? Es como recuerdo a los muertos, sí, más bien, ¿no? Recuerdo a todos los santos y a los fieles difuntos, y en México, pues también de la misma manera. Estuvo, y empezó a tener también fama acá. Y bueno, pues después como les digo, después de la muerte del padre, él queda bastante desmoralizado y dice que ya no va a volver a escribir. O sea, ya tiene él una crisis creativa y se va a México. Bueno, en México también ya, como les digo, estaba teniendo éxito y ya incluso había habido varias versiones de su obra, ¿no? O sea, existía la que representaban, por ejemplo, los campesinos, modificando algunas partes y ya la habían tomado como suya, ¿no? Y vemos que hasta ahora hay una infinidad de versiones de Don Juan Tenorio. O sea, por ejemplo, ven que está el Tenorio cómico, aunque a mí la verdad Daniel Bisoño pues no me cae tan bien, pero bueno, ahí está esto. Después, durante la Revolución incluso estuvo el Tenorio maderista, imagínense, bueno, yo no sé cómo adaptarían la obra, pero así estuvo, el Tenorio maderista. Entonces, era una obra muy popular. Entonces él cuando llega a México, pues llega en forma de incógnito, no quiere que lo reconozcan, porque también no quiere que lo presionen para que vuelva a escribir. Él ya había decidido dejar eso por el trauma que tuvo de la muerte de su papá. Y bueno, pues también de su esposo, o sea, la veía un ratito y después se iba. Y sí, tenía también otras amantes, ¿eh? Entonces, pues sí, no era un esposo modelo y aparte le andaba huyendo a la esposa. Y ella donde fuera también le empezaba a enviar cartas y luego enviaba ella cartas hasta los periódicos, ¿no? Para decir y acusarlo, ¿no? Pues de esto que hacía. Pero saben que está fallando un poquito la cámara. Lo voy a suspender y nos vamos a un próximo video donde vamos a hablarles ahora sí del tiempo mexicano, el tiempo de José Zorrilla en México, mientras vamos a arreglar este problema de la camarita en un momento más. Nos vemos, sí, porque ya está temblando por ahí y empiezan a pasar unas líneas y es cuando se descompone. Momentito. Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez. A lo mejor fue un problema de la cámara, de todas maneras, si no, les digo, si no va a haber un tercer video ya con
pues con una presentación, ¿no? Que eso también tenemos preparado, pero vamos a platicarles de El tiempo mexicano de José Zorrilla. Como les digo, esto lo pueden encontrar en una publicación que hizo Conaculta y que recoge precisamente esos tiempos, ¿no? Se llama Memorias del tiempo mexicano y que forma parte de la colección de memorias de él del tiempo viejo, ¿no? Pero pues ya llegamos entonces aquí a México en 1855. Él encontró bueno, pues como dicen, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Se encontró con varios literatos mexicanos. Como les comentaba en el anterior video, pues al principio él quería pasar desapercibido, que pues sí, como ven ya estaba siendo popular esto del tenorio también aquí en México. Y muchos decían, no, pues es que el autor de aquí se rumoraba que andaba en México, ¿no? Pero él siempre quería pasar de incógnito. Y entonces, pues se empezó a dedicar a la caza y a otras labores que nada tenían que ver con la escritura. Pero poco a poco, como les digo, o sea, Dios los hace y ellos se juntan, sí empezó a tener amigos literatos de ese momento, ¿no? Y por lo general, estos literatos pues eran liberales mexicanos. En México hubo muchos, de la parte de los liberales, ya ven que aquí pues estábamos en los tiempos de la guerra contra Santana, después de la guerra de Reforma, y había muchos literatos, de la parte liberal, precisamente, ¿no? Y entonces, él no era político, decía que no se quería meter en esas cuestiones, pero debido a tener a esos amigos, pues sí simpatizaba, más con la parte liberal. Y después va a simpatizar más con la parte de la República, cuando empiece la intervención francesa. Pero entonces él seguía dedicándose de este modo a la vida privada, ¿no? Pasa el tiempo, en efecto, pues llega la intervención francesa, José Zorrilla apoya en ese momento a Juárez, digo, pues nada más de palabra, porque obviamente pues era extranjero, no podía andar en eso, tan abiertamente, y también él no deseaba hacer eso, sino simplemente pues venir a lo que había venido, ¿no? Que era dedicarse a otras cosas. Pero en una ocasión lo invitan, ya instaurado el Segundo Imperio, lo invitan a una premiación en el Palacio de Minería y ahí lo reconocen, ¿no? ¿Y quién lo reconoce? Pues Carlota, porque Carlota era una ferviente admiradora de Don Juan Tenorio, o sea, fue una de las obras de teatro con las cuales ella aprendió a hablar español y se la sabía casi, casi completa. Entonces, no, pues sí, ya luego lo dijo, no, es que es José Zorrilla y bueno, quería que su esposo lo invitara a trabajar pues con ellos en el Segundo Imperio, ¿no? Precisamente. Maximiliano pues sí lo invita después a una que era como un día de campo. Y bueno, pues como sabía que él también andaba así cazando por ahí y trotando a caballo, dice, bueno, pues a lo mejor eso le gusta, ¿no? Pero entonces ya ahí en el día de campo lo intenta convencer, pues de que trabaje con ellos. Y José Zorrilla, pues sí, se va a hacer el difícil, porque de hecho, pues o sea, él simpatizaba con Juárez, cómo iba a aceptar trabajar ahí con Maximiliano. Entonces dice, no, yo no me quiero implicar en política, tengo amigos juaristas, liberales, y realmente pues no me quiero meter en este ámbito, ¿no? Y Maximiliano le sigue insistiendo. Y bueno, le dice que primero que sea lector del imperio, o sea, tenían cargos sí un poco absurdos, ¿no? Como lector del imperio. O sea, él decía, bueno, entonces me voy a poner a leer ahí, obras o como decía, no se va a poner a leer nada, ¿no? Solamente, pues va a platicar conmigo como literato. Y José Zorrilla decía, no, pues no, como que eso no me late, ¿no? Y bueno, después Maximiliano incluso le va a ofrecer cargo de director del Teatro Nacional en México. Y eso sí lo acepta, pues ya saben que bueno, era su debilidad, ¿no? O sea, el teatro. Entonces dijo, bueno, pues sí, director del Teatro Nacional, sí, dice, pero con una condición. No, no me voy a meter para nada en política y ya, pues eso sí, ya es un tema muy aparte, ¿no? Y dice Maximiliano, está bien, está bien. Y ya, empieza a trabajar ahí con él, ¿no? Y pues se empiezan a llevar bien. A Maximiliano también le gustaba escribir, era una de sus facetas también que tenía, hizo muchos poemas. Y bueno, pues intentó entonces convencer a José Zorrilla de que siguiera con esta carrera literaria. José Zorrilla decía, no, yo ya no. Como les digo, pues por ese trauma que tuvo de la muerte de su papá.
Decían, ay, otra vez anda temblando la pantalla, espero que no nos vayamos a interrumpir en esta ocasión, porque vamos a terminar de contar lo del tiempo mexicano. También hay por ahí, si tienen algún comentario lo pueden dejar ahí en la cajita de comentarios. Y bueno, pues empezaron como les digo, a trabajar juntos, y es entonces cuando se planea hacer esta obra de teatro precisamente, ¿no? Le dicen, vas a dirigir tu propia obra de teatro, Don Juan Tenorio, y va a ser en honor a Carlota y en su santo, para estrenarlo el 4 de noviembre, en ese entonces de 1865. Y es lo que se realiza, ¿no? Entonces, aquí en México se volvió una gran tradición, pero bueno, no solo por lo de Carlota, eso fue un estreno muy especial que hubo en ese tiempo, pero como les digo, también ya desde antes se acostumbraba a representar esta obra en estos días, en los días de muertos, y hasta la fecha, ¿no? Todavía. Entonces, pues es algo bastante especial. Miren, yo me acuerdo una vez que fui a Atlixco Metepec, que es bueno, un centro vacacional ahí, íbamos a ver la Villa Iluminada. Y bueno, pues la primera vez que yo iba a ver la Villa Iluminada, bueno, perdón por el desvío, pero van a ver que sí tiene que ver. Y ahí en el hotel iban a presentar precisamente Don Juan Tenorio. Y era por estas fechas, ¿no? Yo, wow, Don Juan Tenorio. Estuve así bien tentada a quedarme ahí en el hotel para ver la obra y pues ya no ir a la Villa Iluminada. Pero como el caso era ir a la Villa Iluminada, pues eso fue lo que hice, ¿no? Pero siempre me quedó así como la espinita, ¿no? Siempre en estos días es muy padre de ver esta obra. A los que estén, por ejemplo, en contacto con algunas páginas que manejamos aquí, grupos o que también los tenga de contacto en mi muro, pues he dejado algunas cositas de esta obra, ¿no? De Don Juan Tenorio, para que lo puedan ver. Creo que incluso les puse ahí una grabación de la obra para que puedan disfrutarla. Y siempre por estas fechas, no sé, me gusta también leerla. Es algo bastante, pues no sé, tradicional para mí. Ok, dice un mensaje. Bueno. Si quieren pueden poner comentarios también, ¿no? Bueno, entonces pasó esto del estreno de la obra, les gustó mucho, pero sí empezaron ya algunos amigos de José Zorrilla diciendo, ah, ya lo convencieron, ya se fue allá con ellos, con los imperialistas, y bueno, pues él aclaraba, no, 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 yo solo estoy aquí por las artes, no, no tengo nada que ver con la política. Y pues sí, algunos le decían, ajá, sí, como no, no, pues como que sí se molestaron un poco y se distanciaron de él, pero pues él seguía en eso. Después Maximiliano le quiso dar dinero para que empezara a planear la construcción del Teatro Nacional, pero del edificio, o sea, iba a ser bueno, como lo que ahora tenemos Bellas Artes, por eso ya fue en la época de Porfirio Díaz, que fue el Teatro Nacional, precisamente Bellas Artes al principio, pues algo así se planeaba, pero José Zorrilla sí ya veía que el imperio no iba a durar mucho, o sea, él sí se daba cuenta de que esto sí, tenía que terminar, o sea, no estaba bien cimentado. Y le dice a Maximiliano, ¿sabes qué? Pues, bueno, ¿sabe qué? No, pues obviamente le hablaban de usted. Mejor guarde el dinero porque no sabe, a lo mejor después lo va a necesitar. Y realmente eso yo el Teatro Nacional lo puedo organizar en un salón de ahí mismo, de Palacio Nacional, y yo creo que así está muy bien. Y es lo que hace, ¿no? Y aparte con su sueldo, como director del teatro, empieza a ayudar a las personas. Entonces había unas chicas que trabajaban en la escenografía del teatro y se habían quedado huérfanas. Entonces José Zorrilla les va a ayudar con parte de la dote para que puedan casarse, porque en esos tiempos pues una chica que se quedaba sin dote era un poco difícil que se casara, bueno, entre los que eran de clase media o un poco acomodada, porque en otras clases sociales pues sí no había tanto problema, ¿no? Pero ahí sí decía, no, es que necesita la dote. Entonces él les va a ayudar con eso pero no le gustaba que decir que era él, ¿no? Entonces les va a decir a estas chicas que era Maximiliano el que les había ayudado. Y bueno, pues en otra recepción van estas chicas y van y le besan las manos a Maximiliano y le llevan regalos que eran, creo que unas medias que ellas habían tejido. O sea, o sea, como calcetines, ¿no? Para cuando hacía frío. Y Maximiliano así todo extrañado, pues, ¿qué hice por ellas, no? Porque no, no recuerdo. Y bueno, se acuerda que ellas trabajaban en el teatro precisamente con José Zorrilla, manda a llamar a él y le dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que yo hice, no? Y ya le cuenta a José Zorrilla, bueno, pues es que fue esto y yo lo hice en nombre de usted. Dice, ah, en nombre mío.
bueno, pues pide que le regresen el dinero a Zorrilla, ¿no? Y le dice además, no, bueno, pero ¿por qué hizo esto? Y él, no, bueno, pues de algo ha de servir el sueldo de un director de un teatro nacional que todavía no existe, ¿no? Y ya Maximiliano se queda viendo y dice, estas cosas no las hacen sino los poetas. Y por eso le regresa el dinero, ¿no? Pero así era José Zorrilla, ¿no? Era muy proclive a compartir parte de su fortuna. Y es lo que después, ya postreramente, a casi final de su vida, le criticaban algunos amigos, porque decían que aumento que tenía, aumento que gastaba, y no en él, sino que lo gastaba muchas veces en otras personas o en obras de caridad. Y casi no guardaba, o sea, no guardó mucho para su vejez. De hecho, pues no terminó siendo rico, ¿no? Sí famoso, porque sí lo habían llevado a la fama sus obras, pero no rico. E incluso también cuando había estado en España y había hecho el Tenorio, él vendió los derechos en una época de necesidad. Y entonces cuando ya se empezó a producir mucho más, él no recibía regalías por eso, ¿no? Entonces ya no, o sea, sí era famoso, pero no rico. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, él rechazaba los aumentos de sueldo, decía que no. Y ya después allá en España también le van a ofrecer cargos, pero él en muchas ocasiones no se sentía pues suficientemente preparado como para tomar esos cargos y no los aceptaba. Lo ven, ya empezaron otra vez las rayas ahí en la pantalla. Bueno, vamos a seguir. Ya si se va la imagen, ni modo, pero no quiero interrumpir el video para seguir contándoles pues esto de José Zorrilla. Bueno, pues va a continuar en México, todavía algún tiempo, pero se va a percatar, como les decía, sí tenía así como ese sexto sentido de decir, es que aquí puede ocurrir algo, y le decía a Maximiliano que era peligroso que él se fuera nada más en su carruaje y que no tuviera escolta y que nada más iba con el cochero. Porque sí, lo he comentado también en otros videos o en visitas guiadas, que por ejemplo la carroza que vemos ahí en la sala de carruajes del castillo de Chapultepec, la carroza dorada de Maximiliano, o sea, muchos nos imaginamos que ahí andaban Maximiliano y Carlota viajando en esa, pues no, ellos no eran tan ostentosos, esa solamente la usaban en las ocasiones especiales, fue un regalo que les hicieron sus súbditos de Lombardía cuando fueron gobernadores de Lombardo Veneto. Y pues no, casi no sacaban esa. La que sacaban era otra que también está en la sala de carruajes. Ven que está el carruaje de Juárez. Y del otro lado está otra carroza. Un poco mejor que la de Juárez, pero tampoco tan bonita como la carroza dorada. Y pues era esa la que usaban, era un poco más sobria, era como la de uso diario. Ya después fue reciclada para la República, ¿no? Por eso ahora tiene el águila republicana, pero si la abren ahí tiene el águila imperial. Entonces, eso era lo que usaban de diario. Y es cierto, no solamente se iba así y con el cochero y no pues sí no tenía una escolta. Entonces le decía, cuídese porque puede haber ahí peligros. Aparte, o sea, bueno, en ese tiempo ya ven que apenas empezaba a abrirse este camino que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. En ese momento se llamaba Paseo de la Emperatriz. Y era primero un camino de terracería, pero todavía no estaba listo. Entonces se iban por otro lugar cerca del acueducto. Y ahí encima del acueducto precisamente José Zorrilla alcanzó a mirar algunos que ya andaban así como planeando atacar al emperador. Y eso fue lo que le dijo. Y le dijo, bueno, usted me va a recibir para que le advierta de esos peligros, ¿no? Y Maximiliano le había dado una tarjeta. Y dijo, sí, para que usted me explique, le doy esto. Y bueno, pues con esto puede venir cuando quiera y ya explicarme eso. Y le dice, José Zorrilla va a ser antes de lo que se imagina. Y precisamente pues sí vio ese peligro, le fue a avisar, y ya, se mete ahí al castillo de Chapultepec. Él explica lo que él había visto y que mejor ya use la escolta. Pero se quedan hablando mucho tiempo ahí sobre las terrazas del castillo acerca de literatura. Entonces lo que comenta José Zorrilla en sus memorias del tiempo viejo, particularmente las del tiempo mexicano, es que por un momento se le olvidó que estaba hablando, que decía, con un emperador, ¿no? Dice, parecía un antiguo colega. Entonces empiezan a hablar de arte, de literatura.
Y como estaban ahí en las terrazas, es precisamente cuando se da cuenta José Zorrilla de la vista tan hermosa que se tenía desde ahí, que se veía todo el Valle de México, incluidos los volcanes, se veían el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que esto va a ser importante lo de Popocatépetl, como les digo, para la reunión que vamos a tener con esta amiga que les comento, que se llama Laura Huerta, que después nos va a explicar lo del volcán. Bueno, esto será en una próxima ocasión. Y bueno, pues se queda maravillado, ¿no? José Zorrilla al ver todo este paisaje. Y es cuando nos va a regalar esa bonita frase de su autoría que dice: quien no ha visto México desde Chapultepec, no ha mirado la tierra desde un balcón del paraíso. Así que imagínense, quienes tengan la posibilidad de ir a Chapultepec y puedan subir pues el cerro y ver desde el castillo, claro, después de que se reabra, porque ahorita estamos en contingencia y no se puede, pero cuando se pueda, yo les recomiendo muchísimo que lo hagan y vean esta increíble visión que tuvo él y que le dio la idea, ¿no? De que era un balcón del paraíso, porque realmente eso es lo que es Chapultepec, ¿eh? Yo que he estado mucho tiempo ahí, bueno, me súper fascina y nunca me canso de estar admirando eso, la verdad, o sea, por muchas veces que lo vea, creo que nunca me he cansado de mirar ese mismo paisaje y eso que ya ha cambiado, ¿no? Pues ahora ya ha sido modificado, pero realmente es una experiencia todavía que vale muchísimo la pena, entonces pues se los recomiendo, ¿no? Y bueno, pues pasa el tiempo, empieza ya el imperio pues sí, como ya había visto José Zorrilla, a empezar a acercarse el final, ¿no? De esto, o sea, él también sí tenía mucho ojo para la política, aunque no quería dedicarse a eso. Pero aparte, también se entera este autor que su esposa se había muerto allá en España. Y entonces, bueno, pues aunque ya se había separado de ella, pues nunca se habían llevado bien. Pero de todas maneras, pues era su esposa, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues tengo que ir a ver pues al menos ya no a los funerales, obviamente ya no iba a llegar, pero pues sí tenía que ir a presentar pésames, a encargarse de ciertas cosas. Y bueno, pues tampoco tenía mucha cercanía con el hijastro, porque pues les digo, nada más se sobrevivió el hijo de ella, que era de un anterior matrimonio, la hija que tenían en común, pues ya había muerto cuando era chiquita, pero pues de todas maneras va a presentar pésames al hijo de ella y bueno, pues pide que poder retirarse un tiempo, ¿no? De este cargo que tenía. Y bueno, pues sí, Maximiliano le dice que sí, pero que después regrese, ¿no? Y él, no, sí, sí, claro, voy a regresar, ¿no? Se va y él cuenta también en esas memorias que cuando se despiden de Maximiliano, bueno, pues hay un momento, eso fue en el Palacio Nacional, que, bueno, ya cuando se iba José Zorrilla todavía volteó y Maximiliano todavía estaba en la puerta de su despacho y le estaba diciendo así adiós con la mano, ¿no? Pero atrás de él se alcanzaba a ver por una ventana del despacho el sol poniente. Entonces es cuando, por ejemplo, los rayos del sol se tornan un poquito rojizos y estos eran los que estaban, él decía, coronando su cabeza, pero con una luz más o menos como púrpura. Entonces eso a él le dio como mala espina, le evocó ese color, o sea, el color púrpura le evocó como la sangre, ¿no? Decía, esto se me hace que va a acabar mal. Y que desde la primera vez que había visto él a Maximiliano y Carlota, que tenían sus mantos también de color púrpura, y con la guardia palatina atrás de ellos, que era su uniforme de color rojo, que él también, o sea, cuando los vio, le pensó a primera vista que estaban más o menos como dejando una estela de sangre, ¿no? Entonces, y realmente así fue, ¿no? O sea, por todo lo de la guerra, o sea, también el Segundo Imperio pues ocasionó mucho derramamiento de sangre, pero que además eso iba a tener malas consecuencias para ellos y él decía, bueno, estas personas, o sea, son muy jóvenes, él decía de tanto de Maximiliano como Carlota, pero pobres, van a ser, él decía como las víctimas expiatorias, ¿no? De todo esto y pues bueno, dentro de su consideración de Zorrilla, pues así fue, ¿no? Pero bueno, se trató de quitar esa idea de la cabeza, se regresa a España, como les digo, pues ya va a arreglar algunos asuntos pues, de su esposa, que ahora ya le había quedado viudo, aunque realmente les digo, pues ese matrimonio nunca había funcionado bien, y se va a ocupar de otras cosas allá, ¿no? Pero lo que él decía que le agradecía mucho a Maximiliano es que ya se le había quitado ese bloqueo creativo, ¿no? Que tenía, que le había durado desde la muerte de su padre y desde que él había llegado a México, que no se había querido dedicar otra vez
a lo mismo en 1855 hasta 1866 que regresa a España, o sea, 11 años después, pues ya empieza otra vez a dedicarse a lo suyo que era la literatura. Entonces, aunque Maximiliano, que pues de hecho era su tocayo, como les digo, pues el autor se llama José Maximiliano Zorrilla, era más joven Maximiliano en edad, pero lo consideraba como un padre en el sentido, bueno, pues ya saben que el papá de él nunca le había gustado que él escribiera, pero de Maximiliano lo había alentado a que volviera a esas labores creativas, entonces en ese sentido lo consideraba, ¿no? Como un padre mecenas, ¿no? Y eso es lo que después va a decir, porque obviamente las cosas en México con el Segundo Imperio, como saben, pues terminaron muy mal, entonces cuando se entera José Zorrilla del fusilamiento de Maximiliano, él lo va a decir también en sus memorias, dice, le lloré como a un padre, ¿no? O sea, como les digo, pues sí, a pesar de que el otro era más joven, pero en ese sentido lo decía, ¿no? Y bueno, pues va a empezar también a hacer otras alegorías, incluso ya vimos en un video acerca de alegorías religiosas con personajes de la historia. José Zorrilla es uno de los que va a hacer esta alegoría con Maximiliano. Él no fue el único, pero sí decía, es que yo lo veo más o menos como la figura de Cristo. O sea, así empezaron a decir algunos. O sea, es decir, luego me reclaman de por qué les digo esto, pero realmente no lo digo yo. O sea, no es lo que yo piense, no es que yo diga, ay, ¿saben qué se parece? No, o sea, les estoy diciendo lo que decían algunas personas de su época y que lo apreciaban, ¿no? Obviamente, pero sí lo veían, pues sí, a lo mejor de un tipo exagerado, ¿no? Porque sí decían, o sea, sí lo comparaban así, ¿no? Tanto fue Zorrilla como fue también Carlota, obviamente Carlota era su esposa, ¿no? Pero sí, algunas personas ahí en Querétaro también, lo llegaron a comprar, decía eso, José Zorrilla, pero lo decía también en el sentido de que él sabía que, por ejemplo, los Habsburgo habían cometido, pues también varias represiones a pueblos, ¿no? Que tenían, en Europa, que de hecho ya se estaban rebelando, ¿no? Como se rebeló, por ejemplo, la Lombardía en el norte de Italia, y bueno, Maximiliano había sido gobernador de ahí, de parte de los Habsburgo, y no tenían tanta bronca con él, de hecho, pero sí, en mejor liberarse de esta corona, ¿no? O sea, no, bueno, pues vamos hacia la independencia. Entonces, lo que decía Zorrilla es que Maximiliano, de cierta forma, decía, con las palabras de ese tiempo, ¿no? Había redimido a su raza, ¿no? Así decía, a su raza. Y no fue el único, como les digo, también un poeta italiano, Josué Carducci, también, bueno, Josué, sí sería en italiano, Carducci, en el poema Miramar también opina lo mismo de Maximiliano, ¿no? Pero él en otro sentido, ¿no? De redención, pero también habla en este tema. Y bueno, como les digo, inicialmente José Zorrilla pues sí apoyaba a los liberales, pero en estos momentos ya pues empieza su juicio, obviamente ya es más subjetivo porque había forjado una amistad con Maximiliano, y entonces todavía alcanza a decir, los republicanos tenían todo el derecho a fusilar a Maximiliano por las leyes, o sea, por las leyes decía, sí, estaban en su derecho. Pero agregaba, ¿no? Decía, abusaron de ese derecho fusilando a un hombre cuya bondad conocían. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Y aparte les está advirtiendo, pues de lo que él consideraba que podían ser peligros, porque él decía que se habían aliado a los yanquis y que incluso, ¿no? En parte de su poema, bueno, no sé si les comenté ahorita que todo esto lo expresó en un poema muy, muy largo que se llamó El drama del alma y que en un momento pues sí fue publicado. A los amigos de él liberales que tenían en México les dio mucho gusto, dicen, ya volvió a publicar José Zorrilla, ¿no? Van leyendo este poema, El drama del alma, y se dan cuenta, o sea, de que no estaba tan a favor de ellos, sino incluso al final, pues al contrario, ¿no? Porque decía que al matar a la figura de Maximiliano se alejaban de Europa, que en parte era así como su origen, bueno, pues él siendo español, pues eso decía, ¿no? Porque había, o sea, este parentesco entre España y México, y que se acercaban más a los yanquis. Entonces incluso había una estrofa que decía, México, ojalá te hagas yanqui y yo lo vea, algo así, ¿no? Y que nos iban a obligar a hablar inglés, algo así, ¿no? También parecido. Y que bueno, pues él no estaba de acuerdo y decía que en parte que iba a ser así como un poco la perdición de México, ¿no? O sea, como les digo, ya perdió también ahí
pues esta objetividad que tenía antes y que él que no se quería meter en política, pues ya cuando sucede esto, opina de esta manera, ¿no? Bueno, pues ni modo. Pero de todas maneras, las dotes de que tiene literarias, el drama del alma, pues eso sí no se puede negar. Me acuerdo de uno de los maestros de mi hermano, cuando él estuvo estudiando historia ahí en filosofía y letras, que una vez les enseñó que tenía ese libro, ¿no? Y bueno, pues es un libro muy antiguo, obviamente actualmente, o sea, ya no se edita, pero si lo encuentran en una librería de viejo, pues es una verdadera joya. Creo que uno de mis amigos también lo tiene, me parece. No sé si Josué Ramírez lo tenga, si me estás oyendo, no sé si lo tengas, porque luego consigue libros así. Pero les digo, el maestro de mi hermano, pues ahí lo tenía, ¿no? Hay veces que se cita parte de este poema, pero por lo general ya nada más el epílogo donde les digo esto que reclama, ¿no? Que dice, ojalá seas yankee, yo lo vea, pero realmente es un poema bastante extenso y que habla de muchos más aspectos, ¿no? Y empieza desde Miramar. Entonces, si lo quieren leer, pues sí, les recomiendo en una librería de viejo que lo puedan conseguir. O si no, lo que siempre también les recomiendo en muchos videos es en el Fondo Alfonsino, que fue o sea, las obras que pertenecieron a la biblioteca de Alfonso Reyes, que fue digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y lo pueden encontrar en su página web en la parte de la biblioteca digital. O sea, ahí se encuentran verdaderas joyas. Ahí fue donde yo lo leí. Y pues realmente vale mucho la pena, ¿no? Pero bueno, paralelamente a esto también José Zorrilla empezó a inventarse una especie de alter ego, ¿no? A lo que él le llamaba el loco. O sea, para él el loco era el que escribía, era el responsable de hacer todo esto de los versos y que en un momento de su vida, pues también como les digo, por el conflicto que tuvo con su padre y de que su padre no lo perdonó incluso en su lecho de muerte, él decía, ¿acaso mis versos están malditos? O sea, precisamente por eso, ¿no? Porque nunca obtuvo la bendición de su papá, lo cual pues era terrible para él. Entonces se inventa esto, ¿no? Dice, el loco es el que escribe. Y más o menos, o sea, él a veces escribía un poquito de prosa y era el que corregía supuestamente al loco y hasta lo regañaba. Entonces, algunos dicen, bueno, pues sí hubo así como un desdoblamiento de la personalidad. O sea, quizá era como la parte de su padre que lo seguía censurando, pero desde él mismo. O sea, sería muy interesante esto como para una película, ¿no? O incluso o una novela. Pero sí, este desdoblamiento muy, muy interesante de la personalidad, pero que además ya desde chavito José Zorrilla tenía algunos rasgos así. En principio, pues era sonámbulo. O sea, él por eso decía a veces que quería dormir, pero que lo pusieran bajo llave, aunque no sabemos realmente si fuera eso, o también porque andaba con la prima, ¿verdad? Antes. Pero bueno, él decía, porque, por ejemplo, escribo parte de un poema, lo dejo inconcluso, me voy a dormir y cuando me levanto ya está terminado, ¿no? O sea, yo quisiera que eso pasara con mi tesis, ¿eh? Imagínense, o sea, dejarla así inconclusa, ya me voy a dormir y ya cuando me despierto ya está terminado, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, sí, su otro yo sonámbulo le hacía el trabajo, pero a veces era aún más increíble, ¿no? Porque decía me iba a afeitar, pero me dormí y cuando amanecí ya estaba afeitado. Dice, entonces, ¿cómo? O sea, y no me acuerdo. Y él decía, ¿qué tal si alguien me está jugando una broma o algo así? Por eso decía, voy, déjenme dormir bajo llave, ¿no? Pero en el caso de escribir, pues no lo creo, ¿no? Porque se hubiera notado en la letra, a menos que imitaran muy bien su letra. Pero bueno, pues les digo, era algo muy curioso. Probablemente parte de lo que él escribía, no sé, a lo mejor entraba en trance, en este trance creativo que a veces sucede con los escritores. Pero sí, lo raro está en que a veces pues sí no se daba cuenta que era él mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Don Juan Tenorio, como les digo, bueno, pues la aportación más grande que hace él es esa redención que él sí le da al personaje, pero tenía muy en cuenta en su cabeza pues esta leyenda anterior, esta leyenda española, y él recuerda que esta obra, o sea, ya la versión suya de Don Juan Tenorio, se originó en un sueño. Entonces, esto es algo común que también muchas veces pasa a los escritores, una inspiración viene en forma de sueño y se tardó 21 días en escribirla. Entonces, no sé si a algunos se les hará mucho, a algunos se les hará poco, pero los que han batallado con este tipo de escritura y que además fue en verso, verán que 21 días
es algo así como un tiempo bastante récord, ¿no? Es decir, o sea, ni siquiera como dice en una tesis en 30 días, ¿no? Ven que está este libro de Guillermina Baena y dicen, oh, wow, no, pues imagínense, o sea, esta obra en 21 días, o sea, wow, realmente wow, y que actualmente todavía, pues sigue vigente en muchos sentidos, ¿no? O sea, obviamente tomando en cuenta parte de su contexto, ¿no? De decir, a lo mejor ahorita empieza y decimos, híjoles, pues este personaje sí era como que muy maldito, ¿no? Por todo lo que hacía. Obviamente, bueno, pues vamos a contextualizarlo, pero siguen ahí las versiones, ¿no? Del Tenorio. Es un poco como Romeo y Julieta. Entonces, una genialidad que se escribió en 21 días, pues es para considerarse mucho, ¿no? Pero bueno, tenía este tipo, como les digo, de personalidad que también se desdobló al final, esta peculiaridad del sonambulismo, de hacer cosas sin que él se diera cuenta, y también ya después, avanzando en su vida, le empezaron a dar ataques epilépticos. Pero esto probablemente hayan sido originados por un tumor que después se le formó en la cabeza, ¿no? Y él decía, ¿no? Que hubo una vez que empezó a ver que todo daba de vueltas en su habitación y que la tierra se hundía bajo sus pies y después ya estaba tirado en el piso. Y bueno, pues fue la primera vez que le dio un ataque de este tipo y se lo controlaron con bromuro, con un medicamento que era derivado del bromuro, pero pues al mismo tiempo sí también tenía un poco de efectos secundarios. Ya después, en 1890, descubren que tenía un tumor, lo operan, pero finalmente pues vuelve a crecer el tumor y en 1893, en enero, pues muere este personaje, ¿no? Muere finalmente en Madrid, España, pero sus restos después se trasladan a Valladolid porque eso era lo que él había pedido. Había sido pues uno de sus últimos deseos, que pues los depositaran ahí en su tierra, ¿no? Y probablemente también donde estaban sus padres, ¿no? Aparte, bueno, pues él también tuvo unas segundas nupcias, pues una esposa con la que sí ya se llevó bien, pero ahí al revés, de como antes él era el más chico y su esposa era más grande, pues ahí en la segunda esposa ella era mucho más chica que él, pero bueno, pues ella fue la que estuvo ahí en los últimos momentos de su vida. Y como les digo, pues no era muy rico, él, o sea, sí era famoso, pero no era rico y no tenía realmente mucho dinero, ¿no? O sea, este trauma quizá también originó eso, ¿no? De que despreciara un poco el dinero, a lo mejor no se sentía tan merecedor de tenerlo. Y como les digo, ya cuando hubo este desdoblamiento, al menos dentro de la literatura, donde representaba a él al loco, que era el personaje literario, y del otro lado, pues obviamente el que hablaba, pues no le decía el loco, querría decir que sería el cuerdo, ¿no? Y que lo estaba critique y critique, y le decía, tus versos ni siquiera son tan buenos, y es el que decía también a veces que sus versos estaban malditos. Entonces quizás sí, por ahí era una vocecita ahí de lo que quedó, resultado pues de estas peleas y traumas que tuvo con su papá, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo son así los artistas? Muchos artistas son atormentados, pero tienen esta herencia que nos deja, ¿no? Esta herencia literaria muy grande que obviamente no solamente fue el Don Juan Tenorio, hubo muchas obras más, la obra de José Zorrilla es extensísima y bueno, pues también incluimos estas memorias, ¿no? Bastante interesantes de su vida y que en este día, 4 de noviembre de 2020, en pleno confinamiento, bueno, pues por fin hemos podido hacer este video acerca de las memorias del tiempo viejo de José Zorrilla y sin que casi no nos interrumpieran los gatitos, aunque ahorita uno se metió al baño y quién sabe qué tiró, pero bueno, pues aquí estamos. Pues vamos a finalizar este pequeño video. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. De todas maneras, pues aquí lo pueden hacer. Posteriormente ya lo subiremos a YouTube y qué bueno que no se nos fue ya la cámara. Si gustan, les presento también las fotografías, pero creo que aquí, a ver, déjenme ver si lo puedo compartir aquí mismo. No, creo que tengo que hacer un nuevo video. Es que esto todavía no lo entiendo bien. Sí, creo que tengo que hacer un nuevo video para presentarles las fotografías. Pero bueno, espero que les haya interesado pues esta pequeña plática acerca de José Zorrilla. Y hasta luego. Ya este es el epílogo acerca de
José Zorrilla y las memorias del tiempo viejo. Y les vamos a presentar esta pequeña presentación con diapositivas. Ustedes me dicen si se nota, si se ve. Y aquí tenemos uno de los versos más famosos de su Don Juan Tenorio. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y aquí tenemos la luna, ¿no? Así como hace poco fue la luna azul. Y bueno, pues esta es la presentación de nuestra plática. Aquí tenemos a José Zorrilla precisamente y a su firma. Quienes sean grafólogos, aquí la pueden analizar. Y bueno, pues sí, la obra más famosa de él, aunque les digo que tuvo muchísimas, que fue el Don Juan Tenorio. Aquí está con Doña Inés. Y, ay, creo que están tocando a la puerta, pero estamos en plena presentación. Bueno, ni modo, sí voy a tener que abrir porque creo que la cerré. Mientras, quédense viendo a José Zorrilla. Un momento, un momento. Pero está en una presentación, así que no tengo la cámara. No, porque van a empezar a aprender. No, por un no lo creo, porque hace rato no. Oh, pues luego te la llevas, Ahora, de esa es la esclava de Frey. Bueno, luego te la llevas. Bueno, es mi hermano que trajo a Odessa y la acaba de dejar en mi cama junto con Freya, a ver si no se pelean como hace rato, porque quieren ver su pelea, véanla ahí en mi muro, se pasan esas gatinas. Pero bueno, vamos a terminar de mostrar estas fotos. Aquí tenemos a José Zorrilla de joven. Tenemos una imagen de su obra de Don Juan Tenorio, pero esta fue la que se hizo en 2012 en el Centro Cultural Helénico. Miren, ahí está también con Doña Inés. Esta es una, bueno, es una imagen que siempre ponía en la puerta de mi cuarto, porque ahorita no lo tengo, pero ya después volveré a hacer decoraciones así. Esto me encantaba. Aparte también las iba a llevar al Panteón de San Fernando cuando tenía visita guiada allá. Y pues contar más o menos la historia como la estamos contando ahorita o como la contamos en los anteriores videos, porque como les digo, ya nada más es un epílogo. Pero pues vean, ya hasta venden así cartoncitos de ellos en calacas. Como les digo, pues esta obra tiene mucho que ver con el Día de Muertos y por eso los representan así, pero pues en realidad hay unas escenas donde ellos están como fantasmas, entonces precisamente yo creo que por esto pues sí tiene mucho que ver con el Día de Muertos y a veces también los representan así. Y otro de los que también hizo este tipo de representaciones fue José Guadalupe Posada, que hizo la calavera de Don Juan Tenorio y también, o sea, ya saben que sea calaveras literarias y también dibujadas, entonces eso también lo tenemos por ahí en esta presentación. Pero bueno, pues también yo he visto a veces en las papelerías que andaban vendiendo así un Don Juan Tenorio como nada más que ese ya no lo pude comprar, creo que fue en años pasados, pero realmente está muy padre. Ah, miren, aquí está. En la Lotería de Posada, el Don Juan Tenorio, o sea, realmente pues estos grabados que también tienen mucho que ver con el Día de Muertos. Y este fue el que hizo Posada precisamente. Y ahí está Don Juan Tenorio en el cementerio, pero si ven aquí, en vez de ser un fantasma, pues ya es una calaca, porque eso tiene mucho que ver con el estilo de este caricaturista. Y tenemos aquí también la calavera de Don Juan Tenorio, pero les digo, pues esta ya es literaria y a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero esto se los voy a compartir también en los grupos y en las páginas
que dice: aquí está don Juan Tenorio de valor siempre notorio, pues aunque hoy es calavera, dice, no lo babosea cualquiera. Y a ver si veo bien porque está muy chiquita la letra. Dice: y es capaz y se le obliga de meterse en la barriga a medio género humano para, para hacer el mundo miga. ¿Cómo ven? Bueno, en ese tiempo esta hoja volante costaba, precio dice 5 centavos. Ya las letras chiquitas pues realmente no las alcanzo a ver, pero yo creo que ya después haremos más grande esta hoja volante para que podamos leerla, ¿no? Realmente. Pues son joyas precisamente. Este tipo, bueno, antes de pasar a Maximiliano tenemos todavía aquí. Se ven los esqueletos ahí luchando en el cementerio, que es una de las escenas precisamente de esta obra de don Juan Tenorio. Y bueno, pues pasamos aquí a Maximiliano, que como les digo, pues fue su mecenas y protector. Ya es una imagen, bueno, pues también José Zorrilla le hizo ahí unos versos relacionados con los ojos de Maximiliano que tenía ahí, que también le hizo unos versos Guillermo Prieto, por cierto, o sea, uno de sus enemigos, pero bueno, pues que impresionaban mucho los ojos de él así, ¿no? Aquí está su frase que les comentaba anteriormente: quien no ha visto México desde Chapultepec, no ha visto la tierra desde un balcón del paraíso, de José Zorrilla. Bueno, esta frase que nos gusta muchísimo, sobre todo a todos los amantes de Chapultepec. Y bueno, esta imagen me gustó mucho porque me recuerda cómo narra Zorrilla precisamente la despedida entre él y Maximiliano por esa luz rojiza y el sol en el sol en el lado poniente. Pero este es del castillo de Miramar y el crédito de esta foto es de Paolo Forti en el 2015. Pero pues realmente sí me gusta mucho como para ilustrar esta escena de esta despedida, ¿no? Se me hace que así ha de haber estado de este color más o menos esa luz que despedía, decía él, detrás de su corona, de su cabeza, porque pues realmente, o sea, la corona era algo así como figurado, ¿no? Realmente pues nunca llegó a usar una corona real, ¿no? De una manufactura real, simplemente, bueno, pues tenía solamente un modelo que era una corona de madera dorada, que fue con la que lo llegaron a pintar, pero no era realmente pues la corona, ¿no? O sea, física, a eso me refiero. Más bien, pues miró así como él decía su cabello, ¿no? Que se iluminaba con este tipo de luz. Y esta es una portada precisamente del drama del alma. Sí, solamente les digo ya ni siquiera en una librería de viejos, o sea, realmente ya con coleccionistas, porque esta es una edición original de 1868. Ujú. O sea, el año que la escribió, un año después, pues de este fusilamiento que le había impresionado muchísimo. Y bueno, por eso dice ahí en el subtítulo algo sobre México y Maximiliano, poesía en 2 partes, con notas en prosa y comentarios de un loco. O sea, ya estaba ese desdoblamiento que les digo, el loco pues era el poeta. Pero dice por don José Zorrilla. Y esta pues finalmente ya es una imagen de su funeral. Ya vean, pues todas las personas que iban ahí acompañando, como les digo, pues sí, era rico, más bien no era rico, no era rico de dinero, pero sí famoso. Famoso, pero sin dinero. Y así es como termina nuestro personaje. Y pues vamos a dar finalizar a esta presentación. Esperamos que les haya gustado. Y pues